¿Te atreverías a arriesgarlo todo por un completo extraño, más aún si ese extraño llevara uniforme y estuviera desesperado? Esta pregunta me persigue desde aquel día, un día que puso mi vida de camionero solitario patas arriba. Soy Joao, y la cabina de mi bruto era mi único hogar desde hacía más de 15 años. El polvo del camino, el fuerte olor a diésel y la soledad eran mis compañeros constantes, las únicas certezas en una vida de incertidumbres. Mi existencia era una secuencia infinita de amaneceres grises y atardeceres anaranjados, todos vistos a través del parabrisas sucio. Las dificultades eran muchas. La añoranza de la familia que apenas veía, la presión de cada flete, el miedo de ser encontrado por mi pasado que me hizo dejarlo todo y desaparecer en el mundo. La carretera era mi refugio, mi purgatorio, e, irónicamente, mi única forma de libertad. Aquel día fatídico venía del noreste, el camión atestado de frutas frescas rumbo a la efervescente Ciudad de México. El cansancio, mi fiel compañero, pesaba sobre mis hombros, resultado de una rutina incesante de manejar por horas y horas, comer en puestos de carretera y dormir en gasolineras. Vivir en la carretera, para mí, era una fuga, una manera de mantenerme invisible, de no ser rastreado por quienes un día me persiguieron. Solo quería cumplir un tramo más, entregar la carga y seguir mi camino, como siempre hice. Era el atardecer, el sol ya se despedía del horizonte, pintando el cielo con tonos vibrantes de naranja y rojo, cuando entré en un pueblo minúsculo en el interior de Jalisco. La carretera que antes pulsaba con el tráfico, allí se transformaba en una arteria casi olvidada, con pocos coches y ningún signo de vida aparente. La soledad, que para la mayoría es una carga, para mí ya era parte intrínseca del paisaje, tan natural como el asfalto bajo los neumáticos de mi camión. Antes de sumergirnos a fondo, me encantaría saber desde dónde estás siguiendo esta historia. Es una alegría inmensa saber que mis experiencias pueden tocar corazones en tantos lugares diferentes. Deja tu comentario abajo y cuéntame. Ahora, prepárate para conocer la increíble jornada de un camionero solitario que con una valentía inesperada y una empatía profunda superó sus propios miedos para ayudar a un alma en peligro. Vas a aprender cómo la compasión en momentos inesperados puede aplicarse en tu propia vida para transformar desafíos en oportunidades de crecimiento y superación. Empecemos. Mi bruto, un viejo Scania que ya tenía más historias que contar que mucha gente, avanzaba a baja velocidad. El silencio del atardecer, casi palpable, solo era interrumpido por el ronquido apagado del motor y el chisporroteo intermitente de la radio. Fue entonces que, allá adelante, la vi. Una patrulla de policía detenida en el arcén, las luces parpadeando a un ritmo hipnótico, casi una advertencia silenciosa de que algo andaba mal. Mi corazón dio un brinco, un presentimiento extraño me invadió. Empecé a reducir la velocidad, con las manos sudando en el volante. Siempre tuve un pavor irracional a los retenes, no por llevar algo ilegal, sino por la burocracia, por la pérdida de tiempo y, claro, porque prefería pasar desapercibido. Pero la figura que destacaba al lado de la patrulla me llamó la atención. Una policía, con uniforme impecable, pero con una postura que delataba algo diferente, algo fuera de lo común. Me hizo una seña, un movimiento urgente que me pedía que parara. Estacioné el camión en el arcén polvoriento. El motor aún ronroneaba suavemente, pero el silencio afuera era casi aterrador, roto solo por el coro de los grillos que comenzaban su concierto nocturno. La policía se acercó, la luz amarillenta del atardecer golpeando su rostro. Era una mujer joven, quizás al inicio de su carrera, y los signos de nerviosismo eran visibles en cada uno de sus gestos, en cada fibra de su cuerpo. Se presentó, la voz apenas un hilo,
casi un susurro que apenas pude escuchar. «Buenas noches. Soy la oficial Silva. Documentos, por favor». Las palabras salieron mecánicas como si las hubiera ensayado 1.000.000 de veces, pero la tensión en su rostro era real, evidente. Sus ojos, sin embargo, eran lo que más me intrigaba. No tenían la firmeza de un oficial en servicio, en cambio, cargaban una mezcla palpable de miedo y desesperación, algo que nunca esperaría ver en alguien con uniforme. Me extendió la mano para tomar mis documentos y noté que temblaba. No era un temblor sutil. La carpeta de metal en sus manos se agitaba ligeramente, y los papeles parecían a punto de volar con el viento suave del atardecer. Su mirada recorría la carretera, el arcén, la oscuridad que comenzaba a engullir los pocos eucaliptos a la orilla del camino. Parecía que esperaba que alguien surgiera en cualquier momento, un depredador invisible, o quizás un fantasma. Yo, acostumbrado a la cautela y a leer las señales, percibí que algo andaba muy mal allí. Aquello no era un retén común. Su inseguridad no cuadraba con la postura de un policía. Parecía estar más en peligro ella que yo, un camionero solitario parado en medio de la nada. Mi instinto, que siempre me guió en las carreteras peligrosas, me gritaba que tuviera cuidado, pero algo en su fragilidad me llamó la atención. Me devolvió los documentos, las manos aún temblorosas. Sus ojos se encontraron con los míos por un instante, y en ese momento vi una petición muda de auxilio. Fue entonces cuando se acercó un poco más a la ventana del camión, inclinándose, y con una voz casi inaudible, un susurro desesperado, soltó la frase que me metió en una trama que jamás imaginaría. «Necesito tu ayuda. Llévame contigo. Ahora». Me quedé en shock. Mi mente, acostumbrada a la rutina monótona de la carretera, no podía procesar esa información. Una policía pidiéndome ayuda para huir era surrealista. Antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera cuestionar, abrió la puerta del copiloto y subió al camión. Sus movimientos eran rápidos, casi frenéticos, como si el tiempo fuera un lujo que no tenía. «¿Qué está pasando?», pregunté, la voz embargada por la sorpresa y la desconfianza. ¿Es esto una trampa? ¿Algún tipo de estafa? Mi mente trabajaba a toda velocidad, tratando de encontrar una lógica para aquella situación insólita. Ella se encogió en el asiento, los ojos fijos en la carretera por delante, respirando con dificultad. Parecía una gacela acorralada. Ella dudó un momento, como si estuviera sopesando las palabras, decidiendo cuánto podría revelar. No puedo explicarlo todo ahora», murmuró finalmente, la voz aún ronca de miedo. «Solo necesito salir de aquí. Estoy en peligro». La forma en que lo dijo, la urgencia en su tono, me convenció de que no era una farsa. Su miedo era genuino. Comencé a conducir de nuevo, sintiendo el peso de aquella presencia inesperada a mi lado. El silencio en el camión era pesado, cargado de preguntas no dichas y de un futuro incierto. Yo, el lobo solitario de la carretera, de repente tenía una pasajera misteriosa, una policía en fuga. Mi rutina, tan predecible, había sido destrozada en segundos. Poco a poco, a medida que la oscuridad de la noche nos engullía y las luces del pueblo desaparecían por el retrovisor, ella comenzó a hablar. Con la voz aún baja, pero con un poco más de firmeza, confesó que estaba siendo utilizada dentro de su propia corporación. «Descubrí cosas», dijo, la voz vacilando, «cosas que no debía saber, cosas grandes». Parecía que la policía en la que confiaba estaba involucrada en algo sucio, algo que ella no podía ignorar. «Sabía demasiado», continuó, «e iban a desaparecerme antes de que pudiera hacer algo». La revelación me heló la sangre. Aquella mujer que debía protegerme ahora necesitaba mi protección.
Me pidió ayuda para llegar a una ciudad más grande, a unas buenas horas de allí, donde tenía un contacto confiable, alguien que pudiera ayudarla a desenmascarar la corrupción y garantizar su seguridad. El destino me ponía ante una encrucijada moral. Yo, que huía de los problemas, ahora era el único refugio para alguien que estaba enfrentando un problema mucho mayor que el mío. Nunca imaginé que en un retén rutinario yo sería quien estaría ayudando a la autoridad a escapar. La ironía de la situación no se me escapaba. Yo, que siempre huí de problemas y de cualquier tipo de involucramiento, ahora me veía en el centro de una trama que parecía sacada de una película de suspense. La oficial, Silva, encogida en el asiento del pasajero, respiraba con dificultad, y yo podía sentir su miedo, casi palpable, llenando el pequeño espacio de la cabina del camión. Mis manos, firmes en el volante, sentían el peso de la decisión que acababa de tomar. Era una decisión que iba contra todo lo que siempre fui, un hombre invisible, discreto, que no se mete en la vida de nadie. Pero sus ojos, ese desespero silencioso, me habían afectado de una forma que no esperaba. Tenía que ayudar. No había otra opción, no para mí, en ese momento. La carretera frente a nosotros era un túnel de oscuridad, iluminado solo por los faros del camión. A cada kilómetro que avanzábamos, la tensión disminuía un poco, pero a cada luz que surgía en el horizonte, el miedo regresaba. Ella se encogía más, los ojos desorbitados, buscando algo, a alguien. Yo intentaba mantener la calma respirando hondo, pero mi corazón latía a un ritmo acelerado. Nunca me había sentido tan expuesto, tan vulnerable. Era como si mi vida, que tanto me esforcé por mantener fuera de los reflectores, de repente estuviera en juego por culpa de una extraña. El silencio solo era roto por el ronquido constante del motor y de vez en cuando por un suspiro de ella. Me sorprendía mirándola de reojo, tratando de descifrar lo que pasaba por su mente. Era joven, tan joven. ¿Qué la habría llevado a esa situación tan extrema? Mi curiosidad era grande, pero sabía que no era el momento para preguntas. Primero, su seguridad. Después, quizás, las respuestas. Me concentraba en la carretera, en las curvas, en las pocas señales que indicaban el camino hacia la ciudad donde ella esperaba encontrar refugio. Pasaron algunas horas. La noche era densa, casi fría, y la niebla comenzaba a formarse en algunos tramos. Fue entonces cuando de repente la radio del camión chispeó y la voz de un locutor apareció, hablando de un retén en la carretera a pocos kilómetros de donde estábamos. Se me heló el estómago. Miré a la oficial Silva. Ella también lo escuchó. Sus ojos se abrieron de par en par y se llevó la mano a la boca sofocando un grito. El pánico regresó, más fuerte que antes. «Es para atraparme», susurró, la voz casi inaudible. «Ya lo saben, no debimos haber parado». Sus palabras me golpearon como un shock. ¿Había caído en una trampa? ¿Me había puesto en peligro por alguien que quizás era una criminal disfrazada? La desconfianza que había sentido al principio regresó con toda su fuerza. Pero sus ojos, tan desesperados, tan llenos de miedo, me decían lo contrario. No estaba mintiendo. Su desesperación era genuina. Mi mente comenzó a trabajar rápidamente, buscando una solución, una salida de ese embrollo. «No podemos regresar», dije, la voz más firme de lo que me sentía. «Nos estarán esperando». La única opción era seguir adelante, intentar despistar, encontrar un camino alternativo. Conocía esas carreteras secundarias como la palma de mi mano, atajos olvidados, caminos que solo los viejos camioneros se atrevían a usar. Decidí arriesgarme. Hice una curva brusca, tomando un camino de tierra que aparecía a la derecha, casi escondido por la vegetación. El camión se sacudió, levantando una nube de polvo que nos engulló por unos segundos. La oficial Silva se agarró al asiento, asustada con la maniobra repentina. «¿A dónde vas?»,
preguntó la voz temblorosa. Confía en mí, respondí, con los ojos fijos en la oscuridad de enfrente. Esta es nuestra única oportunidad. El camino de tierra era un laberinto de baches y piedras, una prueba para la suspensión de mi viejo bruto. El ritmo disminuyó drásticamente y el polvo que entraba por las grietas del camión dejaba el aire denso y difícil de respirar. Pero yo sabía que cada metro que avanzábamos por esa senda escondida nos alejaba del peligro inminente. El tiempo era nuestro enemigo y yo necesitaba ser más rápido, más astuto que ellos. La oficial Silva, a pesar del miedo, parecía un poco más aliviada por estar fuera de la carretera principal. Miraba a los lados, a la oscuridad de la maleza, como si el bosque pudiera protegernos de los ojos que, yo sabía, nos buscaban. Comenzamos a hablar en voz baja, compartiendo lo poco que sabíamos el uno del otro. Ella, una idealista que creía en la justicia. Yo, un escéptico que había perdido la fe. A pesar de la situación tensa, un lazo extraño comenzó a formarse entre nosotros. Yo, un lobo solitario, y ella, una policía en fuga. Dos almas perdidas, unidas por el azar y la necesidad. La noche avanzaba, y a cada kilómetro que el camión recorría por esa carretera precaria, yo sentía que me alejaba no solo del retén, sino también de mi antigua vida. La superación, yo lo sabía, no sería solo de ella, sino también mía. A cada sacudida en el camino de tierra nos mirábamos. Ya no había la formalidad de la policía y el camionero. Éramos solo dos humanos en medio de la nada, huyendo de algo que parecía demasiado grande para nosotros. Ella, la oficial Silva, que ahora se llamaba Ana, me contaba fragmentos de su historia, entrecortados por suspiros y miradas aprensivas al retrovisor. Me usaron, repetía, casi para sí misma. Me hicieron creer que estaba haciendo lo correcto. Era un tipo de corrupción que iba más allá del dinero. Era una corrupción del alma, de la confianza. Yo, Juan, que siempre me mantuve al margen, sentía un pinchazo de empatía por ella. Las historias de la carretera me enseñaron que no siempre lo que parece es. Yo mismo había huido de un pasado donde las apariencias engañaban, donde la traición se vestía de amistad. Ahora, allí estaba yo, arriesgándome por una desconocida que, como yo, estaba intentando escapar de sus propias ataduras. Aquel recorrido en el camino de tierra, lleno de baches y peligroso, era más que un desvío. Era una travesía hacia un nuevo capítulo para ambos. El camión, mi fiel compañero, parecía sentir la urgencia del momento. Incluso en medio de los baches, seguía firme, abriéndose paso en la oscuridad. Ana me explicó que los corruptos dentro de la corporación estaban involucrados en un esquema de desvío de cargas, y ella, por ingenuidad y confianza, había sido utilizada como pieza en ese juego sucio. Vio algo que no debía, un documento, una transacción, y a partir de ahí su vida se volvió un infierno. La corrupción era un monstruo de muchas cabezas, y ella había topado con una de las peores. A cada kilómetro que nos distanciaba de la carretera principal, un peso parecía salir de los hombros de Ana. El alivio era visible en su rostro, incluso con el polvo y el cansancio. Me contó sobre el contacto en la ciudad grande, un antiguo mentor en quien confiaba ciegamente, alguien que, según ella, todavía creía en la verdadera justicia. Su esperanza era contagiosa, y por un instante me encontré deseando que lo lograra. Yo, el escéptico, estaba empezando a creer en la posibilidad de un final feliz. De repente, un ruido, un neumático pinchado. El golpe sordo hizo que el camión se balanceara y casi me hizo perder el control. ¡Maldición!, maldije, golpeando el volante. Ana se asustó. ¿Qué pasó?, preguntó, la voz ahogada por la preocupación. «Pinchazo», respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Eso era lo último que necesitábamos. Estábamos en medio de la nada, en una carretera sin movimiento, y cualquier parada era un riesgo enorme.
Bajé del camión, encendí la linterna y confirmé lo peor. El neumático delantero derecho estaba completamente desinflado, con un feo corte en el lateral. Ana también bajó, mirando el neumático con desesperación. ¿Y ahora?, preguntó. El miedo que había logrado alejar por unos minutos regresó con toda su fuerza. Estábamos vulnerables, expuestos. La noche era un manto oscuro que escondía peligros que ni siquiera podía imaginar. Tenía una llanta de repuesto, claro, pero cambiar una llanta de camión en medio de la noche, en un camino de terracería y con la adrenalina a 1000, no era tarea sencilla. Tendré que cambiarla, dije, tratando de mantener la voz tranquila, pero llevará un tiempo. Ana asintió, sus ojos recorriendo la oscuridad a nuestro alrededor. Podía sentir el pesado silencio de la maleza, interrumpido solo por el sonido distante de algunos insectos nocturnos. Mientras tomaba las herramientas y la llanta de repuesto, Ana permaneció atenta con las manos cruzadas sobre el pecho, observando cada movimiento, cada sombra. Sudaba, no solo por el esfuerzo físico, sino por el nerviosismo. Cada ruido en el monte parecía un paso, cada soplo de viento, un susurro. La oscuridad nos envolvía y sentía que éramos solo 2 puntos minúsculos en un vasto océano de peligro. Empecé a desenroscar las tuercas. Cada una parecía más apretada que la otra. El gato hidráulico gemía bajo el peso del camión. Ana, en un momento dado, se acercó y me ofreció la linterna. «Déjame sujetarla por ti», dijo, la voz un poco más firme. Su ayuda, por pequeña que fuera, trajo cierto alivio. No estaba solo en eso. En medio del cambio, escuchamos un sonido, distante, pero inconfundible. El rugido de un motor. No era el mío, era un coche que se acercaba viniendo en la misma dirección que habíamos abandonado. Nuestras miradas se cruzaron y el pánico regresó, más fuerte que nunca. No había tiempo para terminar. Nos alcanzaron. La pregunta ahora era, ¿qué hacer? El ruido del motor se acercaba y el miedo nos paralizó por un instante. No había tiempo para terminar de cambiar la llanta. El coche, que parecía una camioneta, se acercaba demasiado rápido para ser un vehículo normal de paso. Ana me miró, con los ojos desorbitados, y supe que ella estaba pensando lo mismo que yo. Era el final del camino. «¡Sube al camión!», grité, empujándola hacia la cabina. No había lógica, no había plan, solo el instinto de sobrevivir. Yo también salté, cerrando la puerta y encendiendo el motor, aunque sabía que la llanta pinchada no nos llevaría lejos. El rugido del motor era casi un desafío a la oscuridad, un intento desesperado de alejar lo inevitable. Mientras el auto se acercaba, pude ver las luces intensificándose en el retrovisor. No eran luces de patrulla, pero eran luces fuertes, agresivas. «No quieren arrestarnos, quieren callarnos para siempre», susurró Ana, y el pánico en su voz era palpable. Fue entonces cuando, por primera vez en mucho tiempo, sentí un escalofrío, ese miedo visceral que me hizo dejarlo todo y salir a la carretera. El coche nos alcanzó, poniéndose al lado del camión. Eran 2 hombres, uno al volante y otro en el asiento del pasajero, con un objeto en las manos que parecía un bate. No estaban allí para conversar, querían obligarnos a parar, a sacarnos de la carretera. Mi mente gritaba que no cediera, que luchara, pero el camión cojo lo dificultaba todo. Intenté desviarme hacia el lateral de la carretera, pero el terreno irregular hizo que el camión se balanceara peligrosamente. El hombre en el coche gritó algo que no pude escuchar, y luego el bate chocó contra el lateral de mi camión, abollado la carrocería con un sonido seco y aterrador. Ana soltó un grito ahogado, encogida en el asiento. Sabía que necesitaba hacer algo drástico. En un acto de desesperación, aceleré el camión, incluso con la llanta pinchada chillando y protestando. La idea era intentar ganar una pequeña distancia, quizás encontrar un lugar para esconderme. El polvo que levantábamos era tan denso que por un momento
Me dio una falsa sensación de seguridad, como un velo protector. Ellos también aceleraron, viniendo hacia nosotros, intentando prensarnos contra la zanja lateral. Sentí el impacto en el lado del camión de nuevo, y el vehículo se balanceó como si fuera a volcar. Era una carrera contra la muerte, en medio de aquella oscuridad traicionera. Yo estaba exhausto, y el miedo de Ana era un peso adicional que me impulsaba a luchar. En medio de aquel caos, un milagro. O tal vez solo la suerte de un viejo camionero. Divisé una abertura en el monte, un camino aún más precario, casi una vereda, que sabía que llevaba a un antiguo pueblo, completamente fuera de cualquier mapa moderno. Era mi única oportunidad. Sin pensarlo dos veces, giré bruscamente el volante. El camión giró, rozando las ramas de los árboles y levantando aún más polvo. El impacto fue fuerte, y Ana gritó de nuevo, pero no paré. Sabía que, si ese camino era un callejón sin salida, estaríamos perdidos. Pero era un riesgo que estaba dispuesto a correr. Ellos, con seguridad, no esperarían que yo entrara en un sendero tan inhóspito. La camioneta intentó seguirnos, pero la entrada era demasiado estrecha para su vehículo. Escuché el sonido de metal raspando y luego un grito de rabia. No podían seguirnos por allí, lo había logrado. Por ahora, la adrenalina aún corría por mis venas, pero un alivio inmenso me invadió. Estábamos fuera de su alcance, al menos por unos momentos. La vereda era casi intransitable para el camión. Las ramas arañaban la carrocería, las piedras enormes hacían que el bruto se sacudiera violentamente, y a cada metro sentía que los neumáticos podían reventar en cualquier momento. Ana estaba en shock, agarrada al tablero, los ojos fijos en la oscuridad. El olor a monte húmedo y el sonido de los insectos nocturnos llenaban la cabina, contrastando con el tenso silencio que se había instalado entre nosotros. Conducía con la máxima concentración, las manos firmes en el volante, intentando evitar los peores baches. La llanta pinchada hacía que el camión tirara hacia un lado, dificultando aún más la conducción. Ana poco a poco se fue reponiendo. Respiraba hondo, tratando de controlar el temblor en las manos, pero yo podía sentir la exhaustión física y emocional en su cuerpo. «Lo logramos», susurró, la voz débil, pero con un toque de alivio. «Lo logramos». Yo solo asentí, sin apartar los ojos del camino. Todavía no era hora de celebrar. Sabía que la fuga era solo el comienzo y que el camino hacia la seguridad aún sería largo y lleno de obstáculos. Pero la sensación de haber despistado a esos hombres era un bálsamo para el alma. La maleza era densa, casi sofocante. La luz de la luna apenas lograba penetrar el follaje y yo dependía solo de los faros del camión para iluminar el camino. Después del susto, Ana y yo empezamos a hablar en voz baja, intercambiando más información sobre nosotros mismos. Era una forma de intentar alejar el miedo, de anclarnos en la realidad, de recordar que éramos dos personas reales viviendo algo surreal. Ella me contó sus sueños, cómo siempre quiso hacer la diferencia, la decepción de ver la corrupción carcomer la institución en la que tanto creía. Yo, por mi parte, hablé de mi vida en la carretera, de las huidas, las pérdidas y la soledad que se convirtió en mi compañera inseparable. Éramos dos almas heridas, encontrando un refugio temporal en la conversación del otro. Pasaron las horas. El sol comenzó a asomarse por el horizonte, pintando el cielo de tonos rosados y anaranjados, anunciando un nuevo día. La vereda comenzó a ensancharse, y pronto vi las primeras casas de un pueblito. Eran casas sencillas, de adobe y madera, un lugar olvidado por el tiempo y la modernidad. El camión se detuvo en el centro de la pequeña plaza, el motor aún ronroneando, pero la jornada de aquella noche llegaba a su fin. Ana miró el pueblo, luego a mí, con una sonrisa exhausta en el rostro. «Llegamos», dijo.
la voz embargada por la emoción. «Me salvaste, Juan». Yo solo asentí, sintiendo el peso del cansancio invadir cada célula de mi cuerpo. La superación. Me di cuenta, no era solo un acto heroico, sino una serie de pequeñas decisiones, de riesgos calculados, de momentos de pura adrenalina y de una fe ciega en lo desconocido. Aquel día lo había cambiado todo. Yo, el camionero que evitaba cualquier tipo de problema, me había convertido en un héroe improbable, un guardián de una policía en fuga. Las apariencias engañan, yo lo sabía, y no siempre quien lleva uniforme está libre. A veces, la verdadera valentía está en ayudar a quien debería, protegerte, en romper tus propias reglas para salvar una vida. Allí, en medio de aquel pueblo adormecido, me di cuenta de que la carretera ya no era solo una fuga, sino un camino hacia la redención. Había enfrentado mis miedos, arriesgado mi seguridad y en el proceso había ayudado a alguien a escapar de un destino terrible. Era una nueva vida que se abría para Ana y quizás, solo quizás, una nueva perspectiva para mí también. Ana bajó del camión, sus pies descalzos tocando el suelo, polvoriento. Se volvió hacia mí con los ojos llorosos. «Nunca olvidaré lo que hiciste por mí, Juan», dijo, la voz llena de gratitud. «Me devolviste la esperanza». Yo solo sonreí, exhausto, pero con una sensación de paz que no sentía desde hacía años. Ana me abrazó, un abrazo fuerte, lleno de gratitud y alivio. Yo, un hombre que no estaba acostumbrado a los abrazos, sentí un calor extraño, casi olvidado. Era el calor de la conexión humana, de la gratitud sincera. Ella se apartó, con los ojos aún llorosos, pero con un brillo de determinación que no había visto antes. La oficial Silva se estaba transformando en Ana, la mujer que lucharía por la justicia. «Ahora tengo que irme», dijo, señalando un sendero estrecho que conducía al interior del pueblo. «Mi contacto vive por aquí. Él sabrá qué hacer». Yo asentí observándola. Parecía pequeña y frágil, pero la fuerza en sus ojos era inmensa. Estaba seguro de que lograría lo que quería. Ella se dio la vuelta para irse, pero se detuvo y me miró. De nuevo. «¿Y tú, Juan?», preguntó. «¿Qué vas a hacer ahora?». La pregunta me tomó por sorpresa. No había pensado en el «y ahora». Mi vida era la carretera, pero esa noche me había mostrado que quizás había más para mí que solo huir. «Yo no sé», respondí con una sonrisa débil. «Creo que voy a intentar arreglar el bruto y seguir viaje. La carga tiene que llegar». Pero en el fondo sabía que la carretera no sería la misma. Yo no sería el mismo. Ese día había plantado una semilla de cambio en mí, una semilla de valentía y empatía. Ana sonrió y asintió con la cabeza, desapareciendo por el sendero, llevándose con ella la esperanza de un futuro más justo. La observé hasta que desapareció de mi vista, sintiendo un vacío extraño, pero también una sensación de propósito. Ya no huía de un fantasma, me arriesgaba, ayudaba, vivía. Volví al camión, el neumático pinchado recordándome la intensidad de aquella noche. Comencé a trabajar. Mis manos, antes tensas por el miedo, ahora firmes en la tarea. Mientras apretaba las tuercas, pensaba en Ana, en su valentía, en su fe en la justicia. Pensé en cómo la vida nos pone en situaciones inesperadas, forzándonos a salir de nuestra zona de confort, a convertirnos en algo que nunca imaginamos. El sol ya estaba alto cuando terminé el cambio. El pueblo comenzaba a despertar y el olor a café fresco invadía el aire. Respiré hondo, sintiendo el aroma y el cansancio. Subí al camión, encendí el motor y el ronquido familiar me trajo de vuelta a la realidad. Era hora de seguir adelante, de llevar mi carga, de continuar mi viaje. Pero esta vez, el viaje era diferente. Ya no era solo un camionero solitario huyendo del pasado. Era alguien que había arriesgado todo por un extraño, que había enfrentado el miedo y había salido victorioso.
Las apariencias, yo lo sabía, engañaban, e incluso quien llevaba uniforme podía estar atrapado por dentro necesitando ayuda. Mientras salía del pueblo, dejando atrás el polvo y el silencio, una certeza se formaba en mi mente. No volvería a ser el Juan de antes. La carretera me había enseñado a vivir, la soledad me había enseñado a conocerme, y Ana me había enseñado a tener fe. La superación no era solo una palabra, era un viaje, un proceso continuo de autodescubrimiento y valentía. Seguí viaje, el camión rugiendo, las ruedas girando, llevando mi carga y las lecciones de aquella noche. La historia de la policía en fuga, de la corrupción, de la persecución y de la ayuda inesperada sería una historia que llevaría conmigo. Una prueba de que la vida está llena de sorpresas y que la mayor de ellas es la fuerza que encontramos dentro de nosotros mismos cuando menos lo esperamos. La carretera frente a mí se extendía, invitadora, pero ahora cargada de un nuevo significado. Ya no solo conducía, reflexionaba, procesaba cada segundo de aquella noche surrealista. La imagen de Ana, pequeña y asustada, pero con un brillo de valentía en los ojos, se fijaba en mi mente. Aquel encuentro inesperado había roto el velo de mi propia invisibilidad, forzándome a encarar la vida de una forma que había evitado durante años. La soledad, que antes era una armadura, ahora parecía tener una grieta. Ayudar a Ana me había conectado con algo más grande que yo, algo que trascendía el aislamiento que yo mismo había construido. Me cuestionaba, ¿cuántas otras Anas habría por ahí, necesitando una mano extendida, un puerto seguro, de alguien que osara ir contra la corriente? La carretera, antes solo un medio de escape, se convertía ahora en un camino de descubrimientos, de encuentros. Cada kilómetro recorrido era un recordatorio vívido de la tensión de la persecución, del olor a neumático quemado, del polvo que nos envolvía como un manto protector. Recordaba mi propia vacilación, la desconfianza, y cómo, al final, su vulnerabilidad me había convencido de actuar. Era un contraste brutal con mi vida reglamentada, donde la supervivencia dictaba cada paso. Ahora, la empatía había tomado el volante. Mi mente regresaba a los detalles, el sonido del bate golpeando la carrocería, el grito de Ana, la maniobra desesperada para entrar en el sendero. Cada uno de esos momentos, antes aterradores, ahora se transformaban en recuerdos de una batalla ganada. No era un héroe, no en el sentido clásico, pero había hecho lo correcto, y eso, por sí solo, ya era una victoria. El silencio del camión, que antes me acompañaba como un viejo amigo, ahora parecía tener más voces. La voz de Ana, agradeciendo, la voz de mi propio yo, cuestionando, y la voz de la carretera, susurrando nuevas posibilidades. No sabía lo que el futuro me deparaba, pero una cosa era segura. La complacencia y el miedo a involucrarme habían sido reemplazados por una nueva forma de valentía. Me preguntaba qué habría pasado si no hubiera parado, si hubiera ignorado el saludo de la policía, si hubiera seguido mi camino. La culpa, yo lo sabía, me habría carcomido por dentro, y era esa reflexión la que me traía una paz extraña, una certeza de que ese día había tomado la decisión correcta, la única decisión posible. La imagen de las apariencias, de cómo incluso quien lleva uniforme puede estar atrapado por dentro, se convirtió en una metáfora poderosa. ¿Cuántas veces me escondí detrás de una fachada de indiferencia, de un aire de lobo solitario, para esconder mis propios miedos e inseguridades? Ana me había mostrado que la valentía no está en la ausencia de miedo, sino en la acción a pesar de él. Las luces de la próxima ciudad comenzaban a despuntar en el horizonte y yo sabía que la entrega de la carga estaba cerca. Mi jornada física estaba casi al final, pero la jornada interna, aquella de autoconocimiento,
y de redefinición de valores apenas comenzaba. La superación de ella se entrelazó con la mía y juntas formaron un tapiz de resiliencia y compasión. Aquel día en la carretera, que comenzó con un retén y terminó con una fuga desesperada, no fue solo una aventura, fue una lección de vida, un recordatorio de que incluso en los lugares más inesperados podemos encontrar oportunidades para crecer, para ayudar, para convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Yo, João, el camionero, ahora llevaba no solo carga, sino una historia, un testimonio del poder de la elección y de la valentía. ¿Y tú habrías parado para ayudar? ¿Desde dónde sigues estas historias de la carretera? La vida está llena de esas encrucijadas donde una decisión puede cambiarlo todo. Tu fuerza está dentro de ti. Así como yo enfrenté mis miedos ese día y ayudé a Ana, tú también puedes vencer los tuyos. ¿Ya superaste algún desafío difícil en tu vida? ¿Cómo te ayudó la perseverancia a vencer? Comparte tu historia en los comentarios abajo. Vamos a inspirarnos unos a otros. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más historias que pueden transformar tu jornada de superación. No dejes pasar esta oportunidad. Haz clic en el video en pantalla ahora para descubrir otra historia inspiradora de superación que fortalecerá tu valentía y determinación. Fue un placer compartir esta historia contigo. Que la valentía y la fuerza de superación te acompañen. Hasta el próximo video.